de ese estado. Le cedo el uso de la palabra a la senadora. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por atender esta rueda de prensa. Hoy me acompañan mis queridas y queridos diputados locales tamaulipecos. Venimos a alzar la voz y a hacer un llamado a construir la esperanza en Tamaulipas y a decirle al gobernador que no nos detendrá a pesar de sus trucos y presiones. La dignidad que nos quitó, la avaricia del gobernador y su hambre de mantener el poder a toda costa es lo que impulsó al pueblo tamaulipeco a transformar desde la paz y la democracia su vida pública, y lo que en el 2021 otorgó la mayoría de su Congreso local a Morena. Hoy el gobernador y sus operadores siguen queriendo quitar con trucos el triunfo que ya fue decidido en las urnas al pueblo de Tamaulipas. No saben respetar la ley y por eso la violentan sistemáticamente, presionando a sus trabajadores para que los apoyen, amenazando y cooptando el voto, creando calumnias y noticias falsas. Hoy venimos unidos y fortalecidos, las y los legisladores de Morena, comprometidos con la integridad y dignidad del pueblo de Tamaulipas, a decirles que no hay forma que detenga el movimiento que abanderamos para construir paz, justicia, dignidad y desarrollo para el pueblo tamaulipeco. Somos la voz de Tamaulipas, exigiendo respeto a la ley, nuestra gente y a nuestras instituciones. Sabemos que la unidad es nuestra fuerza. Hemos trabajado incansablemente en propuestas de acción tangibles que nos permitan hacer frente a la mezquindad humana y la corrupción política del panismo tamaulipeco, raptado por un grupo, el régimen cupular de violencia, saqueos, abusos e impunidad que ha capturado las instituciones estatales, está por terminar. El pueblo lo repudia y sus estrategias de acarreos e intimidación ya no son suficientes. Tamaulipas despertó y venimos a decirles al país eso, que no nos dejaremos intimidar, que no nos dejaremos comprar y que venimos a refrendar el trabajo y compromiso que tiene Morena con el pueblo de Tamaulipas. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la coordinadora de Morena en Tamaulipas, a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, y a nombre de todas las diputadas y diputados que la conformamos, agradezco la presencia de cada uno de los medios que nos acompañan el día de hoy. Su participación es muy valiosa para nosotros. Asimismo, agradezco muy especialmente el apoyo y atenciones de la senadora, nuestra amiga Lupita Covarrubias, quien nos brindó todas las facilidades para la realización de esta rueda de prensa.
Ser permisivos, tolerantes y quedarnos callados nos hace cómplices y demerita la misión que nos confió el pueblo tamaulipeco. Por ello, para la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas es fundamental mantener al pueblo informado con veracidad, claridad y oportunidad, no solo sobre las propuestas, iniciativas o exhortos, sino también sobre las delicadas y graves situaciones que estamos viviendo desde más de 5 años que inició el actual gobierno fallido panista en Tamaulipas y que se acentuaron al inicio de nuestra legislatura 65 el pasado mes de octubre. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Bajo esta primicia de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, somos congruentes y hoy venimos a denunciar varias situaciones que están afectando el presente y muy seguramente el futuro de millones de tamaulipecas y de tamaulipecos. La primera se refiere al encubrimiento por parte del PRIAN al actual gobernador de Tamaulipas, cometiendo una serie de violaciones al reglamento interno del Congreso local con el fin de reforzar su protección y de evitar el desafuero. La segunda situación es señalar los miles de millones de pesos que están observados a la actual administración panista de Tamaulipas por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la deuda millonaria que nos dejarán y tendremos que pagar las y los tamaulipecos. Por otro lado, y no menos importante, debido a que este año hay elección a gobernador en nuestro estado, denunciamos enérgicamente la injerencia del actual Poder Ejecutivo en el proceso electoral y el hostigamiento a los servidores públicos en funciones del Estado, coaccionando el voto a favor del candidato panista. Una situación más a denunciar es respecto a la inseguridad e intimidación en la que vivimos las y los diputados de Morena, porque hemos sido testigos de la forma de operar del actual gobierno panista en Tamaulipas, en contra de sus adversarios políticos. Es por ello que en esta ocasión y frente a ustedes, para el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, es de vital importancia dejar evidencia de las denuncias que el día de hoy realizamos y que a continuación mis compañeros de bancada expondrán detalladamente ante ustedes y al pueblo tamaulipeco, evidenciando la triste realidad del actual gobierno panista fallido de nuestro estado. Por ello, cedo la palabra a mi compañero diputado de Reynosa, Marco Antonio Gallegos Galván. Gracias. No, está bien, gracias. Amigas y amigos representantes de los medios de comunicación, vamos a denunciar la situación que actualmente se vive en el Congreso de Tamaulipas, histórica por varios motivos. En la elección del 2021, gracias al extraordinario apoyo social con el que cuenta nuestro movimiento, Morena logró obtener la mayoría en el Congreso de Tamaulipas. Por primera vez, un partido diferente al que encabeza el actual gobierno del estado lideraba el Congreso tamaulipeco. Presidíamos y teníamos mayoría en las comisiones más importantes, entre las que destacan la de Gobernación, Finanzas, Planeación y Presupuesto, Vigilancia, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Instructora. Lo anterior con la finalidad de mantener una vigilancia constante en el funcionamiento del Ejecutivo. Con esa mayoría logramos aprobar varias iniciativas a favor del pueblo tamaulipeco, como son el no canje de placas de los vehículos, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la ley del gasto público, la ley de austeridad,
todas ellas vetadas por el Ejecutivo del Estado. Un caso importante para señalar fue la negativa del gobernador a publicar el decreto aprobado por el Congreso donde se expedía el presupuesto de egresos para el 2022 y publicar la versión a modo que él mismo envió al Congreso para su revisión, transgrediendo la esfera de competencia del recinto legislativo. Por este acontecimiento, el 1 de marzo presentamos una iniciativa de punto de acuerdo para promover una controversia constitucional por esa publicación del presupuesto de egresos, la cual fue y es notoriamente ilegal. Este recurso fue presentado el 9 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, el PRIAN solo trabaja para unos cuantos, una minoría rapaz. Por ello, configuraron lo que llamamos el asalto al poder legislativo de Tamaulipas. Como un claro ejemplo, el día 9 de marzo, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar los párrafos primero y segundo del artículo 29 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, a fin de someter a votación a quien sería el presidente de la Junta de Coordinación Política, violando así el reclamo popular de la mayoría de los tamaulipecos en las pasadas campañas. Con esos mecanismos tomaron el control del Congreso. La iniciativa fue aprobada por los grupos del PAN y sus tristes aliados. Situación que no se puede tolerar. La corrupción no debe continuar. Por eso hay que detenerla, porque le ha hecho mucho daño a nuestro querido estado de Tamaulipas. Ese mismo día, Acción Nacional y sus tristes aliados presentaron un punto de acuerdo mediante el cual designarían al nuevo secretario del Congreso del Estado, a su conveniencia, y así tomar el control administrativo, técnico y de gestión del Congreso, afectando sus funciones de administrar y principalmente parlamentarias, coaccionando al personal del Congreso para que no cumpla cabalmente con sus labores y obligaciones hacia los diputados de Morena, dando como resultado el entorpecimiento de nuestras funciones constitucionales. El día 23 de marzo, de nueva cuenta, el PAN y sus tristes aliados cometieron una aberración contra las leyes de Tamaulipas. Presentaron y aprobaron una iniciativa de punto de acuerdo para modificar las comisiones, violando así la ley interna de nuestro Congreso, que en su artículo 39 indica que las comisiones se constituyen durante el primer mes de la legislatura y su encargo durará hasta el término de la misma, además de que éstas deberán ser integradas tomando en cuenta la pluralidad y proporcionalidad representada por las diferentes fuerzas políticas en el Pleno. Morena, como grupo parlamentario mayoritario en el Congreso, desde una perspectiva apegada a la legalidad, debería tener la mayoría de integrantes en las comisiones, cosa que no sucedió. Ante estas violaciones, las y los diputados del grupo parlamentario de Morena interpusimos un recurso de defensa de derechos político-electorales que ya fue admitido en el Tribunal Electoral del Estado. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué el PAN se ha empeñado en esto? A simple vista pareciera un tema de administración y funcionamiento del Congreso, pero no es así. Con todos estos movimientos en comisiones lo que pretenden es detener las comparecencias de los funcionarios del corrupto gobierno estatal, además de tener el control de la comisión instructora en espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, quien es obviamente el jefe político de los legisladores del PAN. Prueba de ello es la acción de inconstitucionalidad que promovió la legislatura pasada con mayoría panista y de la cual, por medio de argucias legales, mantuvo la presidencia de la actual mesa directiva. Todo para mantener lo que hemos llamado el doble blindaje al gobernador. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero de Matamoros, Isidro Vargas. Gracias. Buenos días a todas y todos que nos acompañan. Como bien saben, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico encargado de fiscalizar y vigilar el buen ejercicio de los recursos públicos, tanto de entidades federativas como municipios.
Por esa razón, este gobierno de cabeza de vaca, gobierno panista, ha acumulado observaciones de la Auditoría Superior desde el 2016 al 2020 en 11,963 millones, lo cual representa una gran cantidad de recursos, la cual tiene que rendir cuentas al pueblo de Tamaulipas. 11,000 millones representa más de 6 veces el presupuesto de Matamoros en Tamaulipas. Con ese dinero se podría apoyar al sector educativo, a las niñas, niños y adolescentes en las becas que a partir del 2019 no se otorgaron, y apoyar en su caso a personas con discapacidad, alrededor de 140,000 personas. Muchos recursos que dejaron de aplicarse en infraestructura social, apoyos educativos, insisto, y programas sociales. En un informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación por el año 2020, reporta observaciones de 1,128 millones, una cantidad alta de recursos. Por citarles un par de ejemplos, 215 millones se excedieron en el pago de compensaciones a más de 6,000 trabajadores del sector educativo, a personas que no ameritaban este tipo de pagos, y en otra 156 millones de pesos que el gobierno panista estatal no comprobó por el pago ni documentó en la entrega de 625,000 despensas. Eso no se dice en el informe, pero es necesario que Tamaulipas esté enterado. Y ni hablar de la deuda pública, creció al doble que gobiernos anteriores. La deuda al corte del 2021 asciende a 15,552 millones y se espera que termine el sexenio de cabeza de vaca en cerca de 20,000 millones de pesos, lo cual es un despilfarro de recursos, argumentando con motivo de la pandemia. Esto ya no lo podemos permitir. Como grupo parlamentario de Morena en Tamaulipas, estamos en contra de que se siga endeudando más a los tamaulipecos. El ejercicio de los recursos requiere rendición de cuentas y vamos a ir hasta el fondo con la Auditoría Superior para que se finquen responsabilidades administrativas a los funcionarios estatales y su gobernador. Estaremos atentos y levantaremos las denuncias correspondientes para que se haga justicia, que no quede impune estas observaciones de la Auditoría Superior, ya que las instituciones, tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía, están a las órdenes del gobernador cabeza de vaca. Ya basta de saqueos, ya basta de deudas, ya basta de corrupción. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañero diputado Vital Román. Gracias, diputado. Buenos días a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, a la prensa que está aquí presente. Bien, se trata aquí de hacer público lo que ocurre en nuestro querido estado de Tamaulipas, y con ello la bancada de Morena desea dejar claro el propósito de poner a salvo la conciencia social y ética de todo un pueblo, de la imposición por la coacción venida desde el poder en turno en la entidad para pretender torcer su voluntad política. Es deber irrenunciable de todo hombre y mujer decidir a qué persona, color político se le brinda su total apoyo. Esto es la libertad y esto es un derecho. A nadie el Estado debe imponer la obligación de creer y decidir sus preferencias de ningún tipo. Que quede claro, la coacción jamás ha vuelto mejor a un hombre. Practicarla es una perversidad y un delito. Pero también quiero decir que a pesar de todo cuanto se haga desde el poder público de Tamaulipas, la solvencia moral de los ciudadanos tamaulipecos, la honestidad heredada
de las luchas sociales por salir adelante como sociedad está muy por encima de toda presión, de toda coacción y de toda amenaza. Señalo lo anterior, toda vez que en Tamaulipas, a través de distintas dependencias que conforman la administración pública estatal, dentro de los 3 órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, se ha estado intimidando, condicionando, amenazando, presionando al personal que labora en dichas dependencias para que asistan de manera obligatoria a eventos proselitistas de la coalición Va por Tamaulipas, integrada por los partidos políticos del PAN, PRI y PRD, y de no ser caso, los amenazan con quitarles su seguridad laboral que con tanto esfuerzo se han ganado. Como ejemplo, es el caso de la Secretaría de Educación, en especial de los maestros de inglés, que al igual que el personal de tecnología educativa, están siendo presionados. Otro caso es el personal sindicalizado del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde la Secretaría General, a través de distintas delegaciones en las que está solicitando copias de las credenciales del INE, así como datos personales del promotor y el promovido, y en algunos casos hasta el lugar donde laboran y horario, entre otras cuestiones. No se debe consentir que se les coaccione y obligue a votar sobre determinado candidato o partido político a través de las instituciones con promesas de dinero o mediante amenazas de quitarles beneficios inherentes a su desempeño laboral por el hecho de no participar en eventos proselitistas. Se tiene que hacer valer la ley general en materia de delitos electorales misma, que en su artículo 1 establece que dicha ley es reglamentaria al artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de delitos electorales, la cual tiene por objeto establecer los tipos penales y las sanciones, además de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35 de la fracción 18 de la Constitución. Si ellos no denuncian a quien dirige el gobierno, es porque en Tamaulipas prevalece el miedo y no se confía en la imparcialidad y objetividad de las instituciones que deberían estar para salvaguardar nuestros derechos e integridad, y deciden mejor quedarse callados. Las instituciones encargadas en materia de delitos electorales están al servicio del gobernador en turno. La razón que nos tiene aquí es alzar la voz a favor de los ciudadanos tamaulipecos y sus familias. Desde aquí hago un llamado al gobierno fallido de Tamaulipas para que se abstengan de seguir usando la amenaza como medio de coaccionar el voto. No a la coacción y sí a la convicción para elegir a nuestros representantes. Solo así transitaremos hacia una verdadera democracia. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera diputada de Reynosa, Magali de Andar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, pueblo de México y de Tamaulipas. Asimismo, agradezco a nuestra aliada, la senadora Guadalupe Covarrubias, por respaldar a quienes hoy estamos aquí levantando la voz. Hoy estamos aquí conscientes que hablar con la verdad de lo que pasa en Tamaulipas nos pone una diana en la frente y nos hace más vulnerable y nos pone en peligro. Y esto lo digo con el corazón. Qué difícil es hacer política
en Tamaulipas. Qué difícil es hacer política cuando el que gobierna el Estado pareciera más el jefe de una organización delictiva que un gobernante. Una organización que tiene como sicarios a su servicio a las instituciones que se supone están para servir al pueblo, para solucionar problemas y para dar certidumbre. Lamentablemente, no solo por vivir en Tamaulipas corres peligro, también por disentir, por decir la verdad y por defender los intereses de una mayoría oprimida a la que han chantajeado con miedo y con presiones. Hoy estamos aquí para dar la cara y decirle a México que Tamaulipas es lo que comunica, no es lo que comunica el gobernador Francisco N. y sus aliados, que Tamaulipas es un estado en donde hay miles de desaparecidos, que hay muchas mujeres que no han regresado a casa, que hay jóvenes que todavía los esperan sus padres y que hay políticos disidentes desaparecidos o muertos. Hoy quiero decirle que son muchos a los que el sistema judicial de nuestro estado les ha fabricado delitos, que hay cientos que no se atreven a decir la verdad por temor a ser perseguidos. Estamos inmersos en un estado en donde desaparecen a un diputado y a su esposa y nadie dice nada. Solo nosotros lo denunciamos en tribuna. ¿Y saben qué ha pasado? Absolutamente nada. Vivimos en un estado en donde un político de oposición supuestamente muere por un choque. Qué casualidad que el Mijis recorrió en bicicleta México y que un día decide visitar nuestro estado y pierde la vida en un percance. Eso de verdad que nadie lo cree. Rompamos el cerco informativo que Francisco N. ha hecho para encubrir sus corruptelas y para someter a la oposición. Nosotros sabemos que con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha empezado a cambiar, pero también sabemos que hay quien se niega a darle paso a ese nuevo México que todos soñamos. No dudamos ni lo más mínimo que no solo diputados de nuestra bancada han recibido amenazas y presiones, también alcaldes y simpatizantes de nuestro movimiento. Cuando el dinero no corrompe las ideas, la violencia es el método que usan. Este es el Tamaulipas en el que tristemente vivimos y el cual está muy lejos de la postal feliz que mandan publicar en los principales medios de circulación nacional. Son muchos los que hemos sido amenazados y que no nos queda de otra más que usar la ley, la ya trillada pero necesaria frase que hacemos responsables de nuestra seguridad y de nuestra integridad a Francisco Javier García Cabeza de Vaca de lo que pueda sucedernos, no solo a nosotros, a nuestras familias, a nuestros bienes y a nuestros colaboradores. Señoras y señores de los medios de comunicación, por favor, recuerden estas palabras. No se queden con la responsabilidad de decir un día, mira, qué razón tenían. Por favor, ayúdenos a que esto se sepa, que aún estamos a tiempo. Gracias y le cedo la palabra a la diputada por Nuevo Laredo, Gabriela Regalado.
Buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto a nuestra senadora por Tamaulipas, Lupita Covarrubias, y agradecemos el espacio y el apoyo que siempre nos brinda. La voluntad del pueblo de Tamaulipas dio a los diputados electos toda su confianza en esa diversidad de necesidades y pensamientos, por lo cual siempre se buscó la unidad colectiva como grupo mayoritario que por primera vez se tenía en el Estado en esta legislatura. Esto llevó a tener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a pesar de que es de todos sabidos que desde un inicio 2 legisladoras dieron la espalda a Morena cambiando de partido. Con el devenir del tiempo, se fueron suscitando situaciones que revelaron la falta de compromiso de compañeros y compañeras que al emitir el voto como grupo parlamentario fue muy vista su posición en no apoyar las líneas de acción y las que se habían llegado en acuerdo de nuestra fracción. Desconocemos realmente el motivo de su actuar, toda vez que existen múltiples factores y variables que los hayan orillado a tomar la decisión de fallarle al pueblo de Tamaulipas, puesto que ellos fueron electos por Morena, lo cual, bajo esos términos, corresponderá a nuestro instituto político a través del órgano facultado para ejecutar o realizar las acciones y procedimientos correspondientes a dichos actos. Asimismo, reconozco la valentía, determinación y compromiso de mis compañeras y compañeros de Morena que nos mantenemos firmes bajo las convicciones propias e institucionales de continuar su trabajo legislativo sin fallar al pueblo de Tamaulipas. Toda vez, al aceptar la responsabilidad de ser legisladores, a todos se nos tomó protesta de cumplir y hacer cumplir nuestros estatutos y lineamientos. No es un solo protocolo, sino el compromiso de hacer valer nuestra posición de que como diputados nos dio el pueblo y expresamos las siguientes palabras: que si no lo hiciéramos, el pueblo no lo demande. Para finalizar, cedo la palabra a mi compañero diputado Armando Certuche Suani. Gracias. Buenos días, probando volumen. Buenos días a todos. Agradezco el espacio y las facilidades que nuestra compañera senadora por Tamaulipas, la senadora Lupita Covarrubias, nos ha apoyado para poder romper el cerco mediático que en Tamaulipas existe con respecto a lo que ha venido sucediendo y está pasando actualmente. Hace apenas unos meses atrás, aquí tuve la oportunidad, invitado por la senadora, para que juntos en octubre, siendo preciso, del año pasado, estuvimos aquí acompañándola porque presentaba ella una controversia constitucional para este caso del estado de Tamaulipas. Y yo la acompañé porque en aquella ocasión, con la representación del grupo legislativo de Morena en Tamaulipas, presenté también una más de las acciones de inconstitucionalidad que se dan en este estado fallido. Repito, hace aproximadamente 6 meses, en octubre del año pasado, presentamos 4 acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, para recordar, una en contra de la reforma de la denominada Ley Guarura, otra contra la reforma que otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Finanzas relacionadas al gasto público y que posibilita a tener contratos multianuales, es decir, a comprometer las finanzas por muchos años más con proveedores a modo. Otra más que se presentó en aquella ocasión fue la reforma contra la reforma que imposibilita la remoción del fiscal carnal, del fiscal general de justicia en el estado y los fiscales especiales. También en aquella ocasión hubo una 4ª acción de inconstitucionalidad que presentamos contra la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del estado de Tamaulipas. De la misma forma, y nuevamente este jueves pasado, el 7 de abril del 2022, un total de 15 diputadas y diputados
de la legislatura 65 decidimos interponer nuevamente una acción más de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 29 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, misma que ya fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la cual en el organismo del grupo legislativo contamos con el acuse de recibo correspondiente. La reforma de la que les hablo en sí tuvo la finalidad de arrebatar la Junta de Coordinación Política al grupo parlamentario de Morena, que tuvo, o quienes tuvimos la mayoría de los votos en el proceso electoral 2021. Esto se refiere a la indebida, que eso sucedió, la indebida elección del actual presidente de la Junta de Coordinación Política, que tiene casualmente filiación panista. Los conceptos de invalidez tienen que ver con la violación al procedimiento legislativo en Tamaulipas. La reforma y la aplicación inmediata de la reforma a este artículo 29 se hizo de manera de fast track, sin justificar la urgencia y la obviedad para la dispensa de los trámites. También esta reforma viola la voluntad popular, ya que la indebida elección del presidente de la Jucopo es contraria a los resultados de la elección del 2021. Viola también los derechos adquiridos de diputadas y diputados, como ya lo mencionaron mis compañeros, que fuimos legítimamente electos. Y también esta reforma al artículo tiene un efecto retroactivo en perjuicio de quienes fungían como presidente de la Jucopo y del grupo parlamentario de Morena, que sigue representando la mayoría del voto popular de Tamaulipas. Pedimos, con respeto a la Corte, a las ministras o a los ministros que tengan a bien conocer los asuntos relacionados con la vida pública de Tamaulipas, procuren resolver con prontitud, repito, con prontitud, con transparencia y con pulcritud, y que no parezca que cada actuación se hace para favorecer a los miembros del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas y al gobernador del estado de Tamaulipas. ¿Por qué lo digo? Porque esto sucedió con la controversia, con las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021, que tienen que ver con el desafuero, repito, que tienen que ver con el desafuero del ciudadano Francisco N., y que curiosamente no se les dio trámite a tiempo del desistimiento que promovimos por esta legislatura, pero sí, extrañamente, la ponencia se esperó a que la presidenta de la nueva mesa directiva, que es del PAN y que entró en funciones, hiciera una promoción para pedir el no desistimiento de las controversias. Curiosamente, a una semana de promovido, hubo una respuesta inmediata del aparato judicial para estos expedientes, y que pedía de manera rápida se ratificara esta última por la vía de la promoción notarial, que aún sigue sin aparecer en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Un notario en México decidió el no desistimiento. La presidenta de la Junta Directiva no estaba enterada y nunca entregó este desistimiento. No olvidemos finalmente que mientras Morena presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, se lograron hacer cosas importantes que ya puntualizaron mis compañeros diputados. Reformar la Ley de Hacienda, hasta en 2 ocasiones, para eliminar, como lo dijeron mis compañeros, el canje de placas, eliminar también la reexpedición de actas de nacimiento para que este documento fuese único y no tenerse que renovar cada 3 meses. Se diseñó y aprobó una ley para dotar de recursos extraordinarios a la abandonada capital de Tamaulipas, llamada el Fondo de Capitalidad.
se diseñó también y se aprobó una ley de remuneraciones, se aprobó la ley de revocación de mandato y principalmente la de austeridad también, y principalmente se logró modificar el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 2022, de manera legítima y legal en el Congreso de Tamaulipas. Esto para dotar de mayores recursos al campo principalmente, así como se establecieron también mecanismos de control presupuestario que verdaderamente limitarían el uso discrecional para la modificación de los presupuestos. Sin embargo, todo esto y más ante la imposibilidad de ganar en el debate legislativo, el gobernador acudió al veto y sin mayor razones justificadas ni legales, vetó todo el trabajo construido durante este tiempo. Se está aprovechando del diseño anticonstitucional que ha construido para favorecer solamente al actual gobierno. Hoy más que nunca, compañeros y amigos, se concluye que la pretendida reforma a la ley interna del Congreso del artículo 29 y llamaríamos el eventual golpe de Estado en Tamaulipas, tiene como destino final que el Ejecutivo Estatal, en la persona del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, siga siendo el amo y señor del Estado fallido, de lo que queda de Tamaulipas. Es ahí donde tienen esta urgencia. Es obvio que este señor desea tener el Congreso del Estado a su favor, como lo tiene también en la Fiscalía General del Estado, que la utiliza para amedrentar, de acuerdo a lo que señalaron mis compañeros, a sus adversarios políticos, que tiene también a su servicio al Auditor Superior del Estado, que tiene también el control del Poder Judicial del Estado, y al tener en ellos amigos y familiares no muy lejanos como magistradas y magistrados, y así acelerar o alentar los procesos judiciales según le convenga al Ejecutivo. Por ello, era obvio y era urgente para él tener el control del Congreso del Estado con gente manejable, a capricho del gobernador, y que vele de esa manera solo por los intereses de una sola persona, del Poder Ejecutivo. Todo este aparato instrumentado, amigos, de esta forma, no es otra cosa, puntualizo, esto no es otra cosa que la violencia institucional o violencia institucionalizada en Tamaulipas, lo que nos orilla a pedir al Senado que revise la posibilidad de decretar la desaparición de poderes, de todos los poderes en Tamaulipas. Dado el caso y en virtud de que no existe en Tamaulipas en este momento, división de poderes, sino que todo el poder se concentra en una sola persona, lo cual lo prohíbe la Constitución, pero sobre todo, amigos, sobre todo, porque el supremo poder de Tamaulipas dejó de ser el pueblo. Es cuanto. Gracias. ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Si nos permiten, legisladoras, legisladores, tenemos una pregunta de parte de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para todos ustedes. Hola, buenos días, Sandra Aguilar de México Político, de Tamaulipas también. Sabemos que la situación que se vive al interior del Congreso local ha sido difícil desde que comenzó la actual legislatura. A poco tiempo de haber iniciado se perdió la coordinación. También a poco tiempo se dieron a conocer hechos violentos al mismo interior, obviamente, del Congreso local. ¿Cómo seguirá la bancada morenista transitando por Tamaulipas? Pues para beneficio de los tamaulipecos. Ya sabemos que hay violencia, ya sabemos que está tomado, como ustedes lo dicen, por el gobernador Tamaulipas. ¿Qué harán al respecto ustedes? Pues para que
su puesto, su transitar, pues sea benéfico para los tamaulipecos, que ya no exista violencia, que esas sesiones que se tienen en el Congreso local sean productivas, que ya no lo saquen de sus casillas. ¿Qué hará Morena para cambiar el rumbo que hasta ahorita lleva en Tamaulipas? Agradezco tu pregunta y mira, te contesto. Las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, desde que iniciamos esta legislatura, hemos trabajado en voz y a favor de los tamaulipecos. Definitivamente ha sido un trabajo arduo porque todo lo que hemos hecho en pro del pueblo de Tamaulipas, pues como lo hemos mencionado, lo ha vetado el gobernador desaforado Francisco N. Hoy en día, una de las razones que estamos aquí levantando la voz de muchos tamaulipecos, de la mayoría de los tamaulipecos, del pueblo de Tamaulipas, es porque sabemos bien que en Tamaulipas no hay ley, no hay orden y todo está en favor de una persona, lo sabemos completamente. Estamos ciertos que es un gobierno panista actual fallido, es un gobierno que nos quiere hostigar a que no continuamos. Nosotros no tenemos miedo, ellos están, mira, ahorita totalmente desesperados porque en Tamaulipas el pueblo ya despertó, en Tamaulipas ya no quieren más de lo mismo. Y nosotros, las legisladoras y los legisladores, seguiremos pronunciándonos a favor del pueblo de Tamaulipas y no a favor de una persona. Porque estamos próximos a que la cuarta transformación va a llegar y se va a consolidar en nuestro estado. No tenemos miedo de levantar la voz, pero sí tenemos muchas ganas de tener un mejor Tamaulipas y lo seguiremos trabajando en unidad en beneficio de nuestro pueblo. ¿Qué esperan con esta visita aquí a la Ciudad de México, aquí a la Cámara de Senadores? Bueno, lo que queremos es que así como nuestro pueblo de Tamaulipas se entere todo México que en Tamaulipas no hay ley, no hay ordenamiento y hay muchas opresiones, hay mucho hostigamiento. Y la seguiremos levantando, tocando todas las instancias necesarias para que haya un mejor orden, para que haya legalidad en nuestro pueblo. Gracias. De nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las diputadas y a los diputados y también a la senadora Lupita Covarrubias que ofrecieron esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva Tamaulipas! ¿Va a haber cambio? ¡Sí! ¡Claro que se puede!